Contrarreloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La alcaldía de Bogotá radicó ante el Consejo de la Ciudad el presupuesto para 2026 por 40.4 billones de pesos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, del total del presupuesto, el 80% se destina a inversión, el 13% a funcionamiento y el 6.4% al servicio de la deuda, lo que según la Administración de Bogotá le apunta a mantener la inversión social y de infraestructura como eje de desarrollo. La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandro Barrios, reclamó la ausencia de representantes de primer nivel del Gobierno Nacional en la reciente sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, donde varias entidades enviaron delegados en lugar de sus titulares. Barrios señaló que indiscutiblemente han venido perdiendo importancia las comisiones de seguimiento electoral para las autoridades nacionales. Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas entre los senadores J.P. Hernández y Iván Cepeda durante la plenaria del Senado. El senador Hernández increpó a Cepeda y le pidió explicaciones por varias fotos con disidentes de las FARC como Iván Márquez y Jesús Santriz y guerrilleros del ELN como Pablo Beltrán. Cepeda respondió que todas esas fotos se hicieron como parte de sus esfuerzos durante las negociaciones de paz de La Habana y durante las gestiones humanitarias. Fueron liberados los soldados profesionales Ángel Humberto González y Edgar Mina Carabalí, quienes habían sido secuestrados 2 veces en límites de Meta y Caquetá, esta última vez por un grupo de campesinos que interceptó una comisión humanitaria liderada por un sacerdote, integrantes de apoyo al proceso de paz de la OEA, que los habían recibido después de estar secuestrados inicialmente por las disidencias de las FARC. La Contraloría alertó que más de 5 millones de colombianos aún no tienen acceso al agua potable, 12 millones más carecen de alcantarillado y 8.6 millones siguen sin servicio de recolección de basuras. La situación, según la entidad, se agrava con la reducción del 53% del presupuesto 2026 para agua y saneamiento, lo que frena proyectos y deja obras inconclusas. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez envió una dura carta al ministro de Minas, Edwin Palma, en la que expresa su preocupación por el futuro de la seguridad y confiabilidad energética del país. La entidad advierte sobre el riesgo de una baja significativa en los ingresos de la nación, principalmente en las regalías derivado de la reducción de la producción de hidrocarburos, y a esto se suma la falta de gas y la falta de claridad sobre cuáles son los planes de la transición energética del Gobierno Nacional. Durante un evento de conmemoración del Holocausto al Palacio de Justicia en la Universidad Externado, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, aseguró que la toma no fue una acción genial, sino demencial y un acto terrorista, al recordar que así lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado. El magistrado también respondía a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la toma del Palacio de Justicia, que dejó 100 personas muertas y más de 11 desaparecidas, fue una genialidad del M-19. El presidente francés Emmanuel Macron, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz y la presidenta de México Claudia Sheinbaum, así como el presidente de Chile Gabriel Boric, no asistirán a la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se realizará este fin de semana en Santa Marta. En las últimas horas sí confirmaron el presidente Lula de Brasil, Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, y el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, y el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro. El representante de la Cámara, Andrés Forero, denunció que tras la intervención del gobierno en la nueva EPS se ha incrementado la deuda que la entidad mantiene con el Instituto Nacional de Cancerología. Según el congresista, la cartera en mora superior a 360 días supera hoy los 16.000 millones de pesos y antes de la intervención ese monto rondaba los 6.000 millones de pesos. Ampliación de estas y más noticias en bluradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Y amanece ya temprano. Bienvenidos, buenos días, 5 de la mañana, 34 minutos. Hoy es miércoles, les deseo una feliz jornada. Mucha suerte, tiempo seco en Bogotá. Operan normalmente todos los aeropuertos en Colombia, inclusive el aeropuerto El Dorado. Noticias de Colombia y el mundo en este amanecer, también como de costumbre, los temas virales, lo más importante en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, oyentes, feliz miércoles para todos. Redes sociales que tienen, a usted también le debió pasar por todas las plataformas, a su WhatsApp, si entra a Facebook, si mira Twitter, hoy X, o si pasa por TikTok. La imagen, el video de lo que pasó en la discoteca en Before Club es uno de los momentos más virales hoy en las redes sociales, sobre todo el video en el que aparece el rostro de Ricardo González, como fue identificado el segundo
segundo responsable de la golpiza a este muchacho, a Jaime Esteban, que murió producto de los golpes. Esta imagen que estamos viendo también a esta hora en el canal de YouTube y quienes nos acompañan en Ditu es de las imágenes más virales en las redes sociales. Es el momento en el que ese diablo más ese conejito van saliendo de la discoteca. Es más, a los 4, porque también se ven las muchachas, las 2 mujeres, cuando salen con ellos del bar. A ver, Camila, revelado los videos, identificado el asesino, el que le pega la patada Ricardo González, el de negro. Esteban, ahora corresponde a la policía capturarlo. Pero hay varias precisiones de esos videos. Empezaron las respuestas de los que teníamos como preguntas ayer. La pelea no comenzó en el bar. Y se ve que salen en momentos distintos sin ninguna gresca adentro del bar. Aunque en el bar había desorden, fue una venta de boletas con sobrecupo, tumultuosa, pero la pelea, ellos que se ven en el video por lo menos, no comenzaron a pelear adentro del bar, sino en el Oxxo cuando salen. Mire, esa es la imagen. El primero es el conejo, el de negro, el que iba saliendo, que en vez de tomar la puerta sigue un recorrido más hacia el fondo. Detrás va la primera de las mujeres que también había sido detenida y después fue liberada, soltada por la policía. Atrás va la otra mujer, la venezolana, y después va sin camisa el diablo, el de la cabeza y la cara pintada de rojo. Ese video muestra cómo ellos, después de ese proceso, salen del bar. Y ya había salido 15, 16 minutos antes quien estaba con su amigo caminando las calles de Bogotá, al parecer buscando un taxi. Todos estos videos, las cámaras de seguridad adentro del bar, unas más en la calle, todos sirven para la identidad de Ricardo González. En redes sociales, quienes lo conocen, Néstor, dicen que vende o trabajaba vendiendo perros calientes en San Victorino. Y esa es la búsqueda. Ahora la policía va a pedir esa orden de captura junto a la fiscalía. Del capturado, cuya audiencia es hoy, hay una aclaración muy importante y es que no es en la actualidad estudiante de la Universidad de los Andes. No está matriculado actualmente, no está haciendo una carrera continua. Se matriculó, pero en el semestre, en este y en el anterior, no estaba matriculado, el que está capturado. Y también se ha descartado que el hombre que es buscado, Ricardo González, sea de la universidad, que era la otra pregunta que se había hecho uno alrededor de este caso. Solo nos queda una cámara de seguridad muy importante que todavía no se conoce. Toda la pista va al Oxxo. ¿Qué pasó en el Oxxo? Que es donde podría estar la respuesta de qué desató la pelea que provoca la muerte de este muchacho, de Jimmy, como nos enteramos, le decían ayer en la universidad en medio del homenaje. Así que todo este caso Jimmy alrededor de Halloween. Jaime Esteban. Sí. La persona que murió por los golpes, el asesinado, solo que en la universidad le decían Jimmy, sus amigos que le hicieron el homenaje ayer allí en la plazoleta de la Universidad de los Andes. Ojalá capturen a este muchacho y ojalá pasen mucho tiempo pagando por sus delitos. Sí, señor. Este que no es el único tema de conversación, hay otro, este de deportes. Lucho Díaz no solo es tendencia en redes sociales, sino que es portada de la mayoría de los diarios hoy en Colombia, porque fue la estrella, hizo los 2 goles en el partido de Champions del Bayern con el PSG, pero al final terminó expulsado. Entonces pasó de ser el héroe al villano por momentos en el partido de ayer, por eso es tendencia Lucho Díaz. Y finalmente, Néstor, en una conversación política, hoy la tendencia gira alrededor de la CELAC, el evento que se hará en Santa Marta viernes, sábado, domingo y lunes, es decir, este fin de semana, pero que cada vez tiene menos participantes, presidentes que se han ido bajando de esa cita que organiza Colombia, unos más que han ido confirmando, como Lula da Silva, el último que lo hace anoche, que dice que él sí viene, que también sí. Pedro Sánchez. Camila, gracias. 5 de la mañana, 39 minutos. En segundos, actualización sobre esa cumbre que reconoce anoche el presidente Gustavo Petro se está desinflando por falta de asistentes. En segundos, todos los detalles sobre el caso de Jaime Esteban Moreno. Antes, sobre el partido de Lucho Díaz, ya que usted me toca el tema, fue un partido maravilloso, iba haciendo 2 goles, la expulsión injusta me pareció a mí. El partido fue bueno, Lucho marcó los 2 goles con los que su equipo alemán, el Bayern Múnich, ganó partido de la Champions League al poderoso Paris Saint-Germain. Cristian Marín. Néstor, buenos días. Más héroe que villano terminó siendo la actuación de Luis Díaz en una nueva fecha de la Liga de Campeones. En este turno, el Bayern Múnich profanó la cancha del vigente campeón de la Champions. Estamos hablando del Paris Saint-Germain. El colombiano abrió el marcador a los 4 minutos, lo amplió a los 32 y todo apuntaba a que el guajiro se iba a convertir en la gran figura del compromiso. De hecho, su calificación superaba los 8 puntos. Sin embargo, en el cierre de la primera mitad, una entrada muy fuerte tras pérdida de pelota sobre Hakimi, el marcador de punta marroquí, bastó
bastó para que el árbitro del compromiso le mostrara cartulina roja al Guajiro. La situación obligó a que Hakimi se retirara del compromiso lesionado, de alguna u otra manera condicionando la cartulina roja del jugador de la selección Colombia. Al final, y con 10 efectivos, el Bayern Múnich logró gestionar la ventaja y terminó ganando en condición de visitante 2-1, que lo trepa a la primera posición de esta fase de la Champions. El colombiano terminó con una calificación de 8.2, más allá de la expulsión, y además ajustó ya 10 festejos desde que se puso la camiseta del Grande de Alemania. Cristian Marín, Blue Radio. Cristian, gracias. Ricardo González tiene 22 años. Era vendedor ambulante en el centro de Bogotá y es el que aparece con la camiseta negra golpeando a Jaime Esteban Moreno, el muchacho de 20 años de la Universidad de los Andes que fue asesinado a patadas en la noche de Halloween el viernes de la semana pasada. Desde allí, toda la investigación, todo el gran escándalo, muy pasado por cuenta del bar el Before Club, donde se realizaba la fiesta de la Facultad de Diseño de los Andes. Ya estaba identificado y capturado el otro, el que le pegó la patada que lo persiguió, y este que ustedes ven, Ricardo González, es el vendedor disfrazado con orejitas, inocente hasta cuando comenzó la pelea. Hablando del tema, Juan Carlos Suárez es el otro capturado, ya su captura legalizada. Hoy miércoles habrá audiencia para explicar o para que confiese por qué lo mataron a Jaime Esteban Moreno en esa madrugada del 31 de octubre. El abogado del bar, del club, Before Club, propiedad de la parlamentaria María del Mar Pizarro. Que ocurrió dentro del establecimiento. Contamos con una serie de videos donde se establece la hora de salida de la persona que lastimosamente fallece y posterior, aproximadamente entre 10 a 15 minutos, salen los agresores. Dentro de esta cinta de videos no se observa ningún tipo de agresión, no se ve a las personas involucradas pues en algún tipo de conflicto, algún tipo de escarnio, de empujo, de golpes, no se notan. Sin embargo, pues ya será objeto de la investigación. Entre otras cosas, este video que ustedes ven marca las 4:28 de la madrugada. En teoría, los bares solamente pueden estar abiertos a las 3 de la mañana, que ha sido una de las batallas de la parlamentaria del Pacto Histórico María del Mar Pizarro, pidiéndole siempre a la Alcaldía de Bogotá que modifique la hora de operación de la rumba nocturna en la ciudad. Tío de Jaime Esteban, Luis Alfonso Jaramillo. Bajan por la calle 64 hacia la carrera 15 seguramente ya para buscar transporte o pedir el transporte para irse para sus casas. Y no sabemos más. Este muchacho, pues también entendemos que es de la Universidad de los Andes, el que está capturado, es de otra carrera. De hecho, pues no es amigo de Jaime. Nosotros no pretendemos interrumpir esa labor, entorpecerla. Estamos a un lado confiando en que las autoridades están haciendo lo que deben hacer. Ayer martes fue el día del homenaje, amigos, compañeros, profesores de los Andes de Jaime Esteban Moreno, que se reunieron en la plazoleta Lleras de la universidad para despedirlo a él, que estudiaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas. Camilo Inúe, uno de los amigos de Jaime Esteban. Le decían Jimmy. Era un buen muchacho, inteligente, noble, aplicado a sus estudios y muy responsable. Rendirle un homenaje a Jimmy no es solo recordarlo hoy, sino también aprender de lo que ocurrió este fin de semana. Recordar este momento no para vivir el dolor, sino para procurar que algo así no vuelva a repetirse. Hay una diferencia en las horas que marcan los videos de las cámaras de seguridad, porque en la cámara en donde aparece la golpiza a Jaime Esteban parecen las 3 pasadas de la madrugada. La cámara del video de la discoteca parece a las 4:28 de la madrugada. Así que o ellos volvieron, los asesinos volvieron al bar, o hay una diferencia allí con los relojes. Kalila Peña. Néstor, buenos días. Los últimos momentos del joven Jaime Moreno fueron revelados a través de nuevos videos del establecimiento comercial Before Club. El estudiante de la Universidad de los Andes salió de la discoteca acompañado de su amigo, quien vestía una camisa blanca, para dirigirse al Oxxo ubicado sobre la avenida Caracas. 15 minutos después, los 4 presuntos implicados salen del establecimiento.
Según el representante jurídico de Before Club, en sus registros de cámaras de seguridad no visualizaron ninguna presunta agresión o choque por parte de los jóvenes en el establecimiento. Dichas imágenes fueron fundamentales para identificar al joven que dio uno de los golpes finales fatales, portando unas orejas de conejo y una camisa negra de tez morena y cabello oscuro. Ha sido reconocido por las autoridades como un joven que al parecer se desempeña como trabajador informal en el centro de Bogotá. Seguido, a la salida del establecimiento, al parecer los jóvenes fueron interceptados en el Oxxo en donde se habría generado la primera confrontación a las víctimas, motivo por el cual en busca de un vehículo para transportarse salen caminando hacia un sector poco concurrido en horas de la madrugada, en donde finalmente el joven con la cabeza pintada de rojo, identificado como Juan Carlos Suárez, y a quien se le imputarán cargos en las próximas horas, ataca con golpes a Jaime Moreno. Su amigo los intenta separar, pero finalmente el joven recientemente identificado con disfraz negro llega corriendo a la esquina registrada y se abalanza sobre Moreno, dejándolo inconsciente. Con estas imágenes ya fueron identificados 4 presuntos involucrados, los 2 jóvenes agresores y 2 mujeres presentes en la escena, que fueron capturadas y seguido dejadas en libertad tras la audiencia del 1 de noviembre. Kalila Peña, Blue Radio. Cali, las 5 de la mañana, 46 minutos, hablando de juicios célebres. Otro es el de Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, que utilizó él su defensa en las últimas horas para quejarse porque lo metieron en la lista Clinton, que no puede comprar ropa, que aparece con la misma ropa porque se quedó sin posibilidades de hacer movimientos financieros, e inclusive ahora doblemente golpeado porque validaron pruebas que le resultarán en contra. Sobre el hijo, el juicio al hijo del presidente de la República, que se enriqueció en la campaña de hace 4 años. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Pues Nicolás Petro se quedó sin un peso, al menos así lo alegó su abogado Alejandro Carranza durante la audiencia del día de ayer al presentar excusas ante el juez por el no traslado de Nicolás desde Bogotá hasta Barranquilla, donde debía comparecer presencialmente a la audiencia preparatoria de juicio en su contra. Es que su inclusión a la lista Clinton llevó a que hasta las aerolíneas se abstengan de venderle vuelos para recorridos nacionales, aunque según dijo su abogado, él también ya estarían en este momento contando con muy pocos recursos financieros, incluso para poder comprar los tiquetes. Cuando una persona se encuentra enlistada, ningún tercero puede hacer negocios por él. Es una regla y que la Fiscalía no puede llegar a inducir en error en este momento. Es algo que estamos sorteando, y al respecto le quiero decir, su señoría, que no es que le hayamos querido enviar el viernes a última hora, es que este tema del listado es novedoso para Nicolás, para la defensa. Justo en lo que, según el abogado, es el momento de mayor alfugia financiera para Nicolás, llama la atención que últimamente siempre luce la misma ropa en las audiencias, un saco azul y una camisa azul, atuendo que ha adoptado desde que se mudó a vivir a Bogotá en julio de este año. Pero más allá de las restricciones financieras del hijo del presidente, al menos algo salió a favor en su proceso judicial, pues el juez Hugo Carbonó aceptó excluir como prueba el interrogatorio que el mismo exdiputado rindió ante la Fiscalía, en el que reconoció culpabilidad en agosto de 2023. En aplicación de los parámetros expuestos, este despacho considera configurada una vulneración a las garantías fundamentales previamente señaladas, motivo por el cual se dispone la exclusión de las pruebas consistentes en el principio de paternidad, esto es, el acta de compromiso del 3 de agosto del 2023, el interrogatorio contenido en los informes. No obstante, el juez consideró importante aceptar como prueba clave para el juicio todas las conversaciones obtenidas del equipo telefónico de Daisuris Vázquez y demás información relevante contenida en su celular, siendo que ella lo entregó de manera voluntaria durante la diligencia realizada el 3 de marzo de 2023. Se espera que hoy a las 9 de la mañana se reanude esta audiencia y se conozca además cuáles son los testimonios que se aceptarán durante la etapa de juicio oral. Barranquilla amanece hoy con 26 grados. Vanessa, gracias. Tanto el hijo Nicolás como el padre Gustavo están utilizando la lista Clinton para victimizarse. El presidente Petro, desde que regresó a Colombia, está anunciando una campaña pidiéndole a sus seguidores que escriban en Estados Unidos, que no lo saquen de Twitter, que no lo censuren y que le pidan al presidente Trump y al vicepresidente Vance que lo saquen de la lista Clinton. Laura Moreno.
Néstor, buenos días. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro le pidió a sus seguidores enviar cartas a distintas autoridades y figuras políticas de Estados Unidos, entre ellas al presidente Donald Trump, al senador republicano Marco Rubio y al vicepresidente J.D. Vance, solicitando su exclusión de la lista OFAC, también conocida como lista Clinton. El mandatario aseguró que esta iniciativa busca llenar de misiva las oficinas de la Casa Blanca y del Congreso estadounidense para que retiren su nombre de ese registro, porque bloquea sus cuentas y le impide realizar cualquier tipo de transacción con entidades norteamericanas. En el extenso trino, Petro calificó esta medida como un intento de censura por sus posiciones políticas frente al conflicto en Gaza y a las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe. En sus palabras, no hay un solo dato que justifique meterme en una lista para narcos, cierro comillas. El jefe de Estado también mencionó al empresario Enrique Vargas Lleras, hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien le solicitó a Elon Musk, dueño de X, evaluar la suspensión de la cuenta del presidente, argumentando que al estar en la lista Clinton, las empresas estadounidenses suspenden los servicios que lo cobijen. Frente a esto, Petro respondió que no mantiene ninguna relación comercial con personas o empresas de Estados Unidos y que por tanto la aplicación de la ley OFAC en su contra carece de fundamento. El presidente reiteró que su gobierno ha incautado grandes cantidades de cocaína, por lo que considera contradictorio ser asociado con redes de narcotráfico. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Y tal vez por la lista Clinton, tal vez por la condición geopolítica, la novedad geopolítica, se está desinflando la cumbre de Europa con el Caribe, que tiene como anfitrión al gobierno colombiano, que está prevista para Santa Marta el próximo fin de semana. Y va a ser, en teoría, una cumbre con los 27 Estados miembros de la Unión Europea y los 33 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Pero se han bajado en las últimas horas varios importantes de Europa, varios importantes de América Latina. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Sí, los dos líderes principales de la Unión Europea que no van a asistir, y de eso ya hay confirmación concreta, son el presidente francés Emmanuel Macron, que no tiene previsto asistir a esa cumbre. No está previsto, es un lacónico comentario que ha hecho su equipo a la agencia de noticias EFE. Y tampoco el canciller alemán Friedrich Merz, que no participará en la cumbre, aunque inicialmente sí estaba previsto. De hecho, ya había esbozado una suerte de plan de viaje hasta Colombia, pero finalmente ese plan de viaje no se va a producir. A eso hay que sumar que la presidenta de la Comisión Europea, también alemana, Ursula von der Leyen, por motivos de agenda y por poca participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, tampoco irá. A von der Leyen la va a sustituir la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, la jefa de la diplomacia europea, que se llama Kaja Kallas, aunque, de todos modos, también hay que decirlo, Kallas tenía previsto participar en la cumbre anteriormente, así que estará en representación, pero no se produce un cambio de una ficha por otra. Algunos medios europeos apuntan también, aunque no hay una confirmación todavía oficial, que Giorgia Meloni, la líder italiana, será otra de las que no participará. Precisamente, dice por ejemplo esta mañana el diario El País, que hay molestia ante la baja de von der Leyen. Dice que no se entiende su ausencia en esta cumbre. En los regionales, dentro del continente americano, tal vez las dos ausencias más destacadas van a ser los de la mexicana Claudia Sheinbaum y el chileno Gabriel Boric. Ambos no van a participar en esa cumbre. En los que sí estarán, por ejemplo, el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y también el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Sobre esa cumbre ha hablado esta mañana Hatla Labib, que es la comisaria europea de preparación y gestión de crisis y de igualdad, que va a estar en la cumbre. Y le ha dicho esta mañana también a la agencia de noticias EFE que ojalá esta cumbre sirva para promover un diálogo constructivo y, sobre todo, y esto es bien importante, una desescalada de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos por el asunto del narcotráfico. Recordemos que la última de estas cumbres tuvo lugar en Bruselas hace 2 años y que esa cumbre tuvo lugar, como digo, tras 8 años sin haberse realizado. La agenda contempla 2 sesiones de trabajo, abordará la defensa del multilateralismo, el comercio y la inversión y las transiciones ecológica y digital, Néstor. Enrique, 5 de la mañana, 54 minutos. Estamos a 4 meses de las elecciones parlamentarias. Comienzan a moverse los partidos políticos.
descabezaron a Alejandro Gaviria de la coalición entre Dignidad, el Partido Verde y el Nuevo Liberalismo, partidos que van a presentar una lista única para las elecciones del año entrante. Mira incluido, que es el Partido de Movimientos Cristianos, Dignidad y Compromiso, que es Sergio Fajardo con Jorge Enrique Robledo, y el Nuevo Liberalismo de la familia Galán. Le habían ofrecido a Alejandro Gaviria y lo descalificaron, lo descabezaron porque lo vetaron algunos porque había sido petrista al comienzo del gobierno Petro. Oferta que termina haciendo Juan Manuel Galán en público al hijo del exmagistrado Gaona de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Gaona. Escuchamos a Juan Manuel Galán. El nuevo liberalismo reconoce la importancia que tiene para el país en este momento la coalición Ahora Colombia para el Congreso de la República, que hemos hecho en compañía de los partidos Dignidad y Compromiso y Mira. En las últimas semanas presentamos como candidato a cabeza de lista al Senado de la República al doctor Alejandro Gaviria. Tanto el partido Dignidad y Compromiso como el partido Mira expresaron reparos sobre el nombre del doctor Alejandro Gaviria. Y ahí terminan ofreciéndole en consecuencia de carambola al abogado Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona, que cayó hace 40 años en el Palacio de Justicia. Y a Alejandro Gaviria le están haciendo ofertas de otro partido, en la muy curiosa política colombiana, que uno puede andar de partido en partido viendo a ver en cuál partido, en qué ideario cabe. 5:56 minutos, Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Aunque inicialmente todo apuntaba a que el nuevo liberalismo iba a proponer al exministro de Salud Alejandro Gaviria como cabeza de lista del Senado para la coalición que comparte con el Mira y Dignidad y Compromiso, la realidad es que su nombre no cayó nada bien en los dirigentes de centro, quienes no le perdonan al exfuncionario el haber apoyado en segunda vuelta a Gustavo Petro y haber integrado durante 6 meses su gobierno como ministro de Educación, aunque hoy Gaviria se presente como el más antipetrista. Es por eso que en la mañana de este martes, como una muestra de mantener la unión de la coalición, el director del Nuevo Liberalismo y precandidato presidencial Juan Manuel Galán propuso que el abogado Mauricio Gaona, hijo del exmagistrado de la Corte Suprema asesinado en el Holocausto del Palacio de Justicia, Manuel Gaona, sea quien lidere en el Senado la apuesta del galanismo. Y es que este ofrecimiento que le hace Galán a Gaona lo hace por una historia que comparten en común, ya que sus padres fueron asesinados por defender una Colombia justa, libre y decente y por la lucha que enfrentaron contra el narcotráfico y a favor de la extradición. Sin embargo, este ofrecimiento, que aún no ha sido aceptado o no por el abogado Gaona, tomó por sorpresa al exministro Gaviria, quien no le fue consultado ese cambio en los acuerdos previos hechos con Galán. Por ello, aunque desde el Nuevo Liberalismo le mantienen la oferta de integrar la lista al Senado, Gaviria ya habría descartado seguir con su aspiración al Congreso por los partidos de centro. Andrés Carmona, Blue Radio. Este sábado, 15 de noviembre. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá, la fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El Mundial se ve en Blue. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Madrugada 40 segundos, se asoma el sol en Bogotá. Les deseo un feliz miércoles, hoy es 5 de noviembre. Un joven demócrata de 34 años, socialista, musulmán, inmigrante, nacido en África, en Uganda, la antípoda ideológica del presidente Trump esta mañana, es la estrella de la política de Estados Unidos. Fue elegido anoche alcalde de Nueva York, se llama Zohran Mamdani. Tiene, repito, 34 años, ganó con algo más del 50% de los votos frente a un veterano, el exgobernador Andrew Cuomo, político de trayectoria que era el candidato del presidente Donald Trump, que termina siendo el gran derrotado en las elecciones regionales de ayer en Estados Unidos. Perdió en Nueva York, que es su ciudad, la de Trump, pero perdió también 2 gobernaciones. Este muchacho joven es carismático, divertido, gran orador, muy viral en las redes sociales, en donde hizo la mayor parte de su campaña. El nuevo alcalde de Nueva York es el responsable de esta derrota política para el presidente Trump, que obviamente enfrentará un nuevo clima de cara a las elecciones de medio término, que son el año entrante. También perdieron los republicanos Virginia y Nueva Jersey, lo que significa que los republicanos perdieron en lo que eran fortines políticos y hay cierto nivel de resurrección de los demócratas. Anoche tarde, reconociendo su derrota, el presidente Trump dice que el problema es que él no estaba en el tarjetón, un poco escurriéndole el bulto a la derrota electoral y culpando al cierre del gobierno en el que cayó la administración nacional federal hace 36 días, lo que convierte este cierre del gobierno en el más largo en la historia norteamericana por no lograr, por no negociar acuerdos con el Congreso. Lo celebra el presidente Gustavo Petro, que pone anoche, se mete en la pelea, pone anoche fotografías que se había tomado con el alcalde Mamdani cuando estuvo en Nueva York hace casi ya 2 meses. El presidente Petro, prudente en esta oportunidad, sin caption, sin leyenda, simplemente poniendo las fotografías, sacando cara seguramente alrededor de alguna afinidad ideológica. Ahora, este nuevo alcalde, ese es cierto, se define como socialista, pero es demócrata, que puede ser una diferencia notable. Antes de meterse en política había sido músico, había rapeado y ahora como alcalde tiene el lema de que la gente tiene que vivir decentemente para lo que propuso, que es una agenda muy centrada en temas económicos. Bienvenidos, ya vamos a hablar porque está celebrando la izquierda en Colombia sobre el triunfo de Mamdani en Nueva York. En Colombia, ya les cuento, el novelón alrededor de la muerte de Jaime Esteban Moreno, cuyo responsable, el del atentado, el de la muerte, ya está identificado y podría ser capturado en las últimas horas. Se llama Ricardo González, es el segundo, el que vestía de negro, que golpeó hasta matar al estudiante de la Universidad de los Andes el 31 de octubre en la fiesta de Halloween, cuando habían salido de la discoteca Before. Los videos de las cámaras de seguridad de ese sitio, de ese bar, y de las calles aledañas han confirmado la identidad de quien es el asesino, ese señor González, que debe tener también entre 20 y 25 años de edad, aparentemente de Barranquilla, según las primeras versiones. Era vendedor ambulante en San Victorino, en el centro de Bogotá, vendía perros calientes, pero desde la pelea del viernes en la noche nadie lo ha visto. Hay una discrepancia en los videos de las cámaras de seguridad o un descaro. A Jaime Esteban Moreno lo mataron pasada las 3 de la mañana.
pero los videos que ha entregado el VAR son a las 4:28 de la mañana, que querría decir o un error en las cámaras de seguridad o que los dos asesinos, el que estaba sin camisa, vestido, disfrazado de diablo, y el otro, Ricardo González, de la camiseta negra, volvieron cínicamente, fría y calculadoramente al bar en donde había comenzado todo. Aparentemente la pelea arranca en el Oxxo cuando habían salido ya. El otro capturado, Juan Carlos Suárez Ortiz, será presentado esta mañana ante un juez en la audiencia formal de imputación de cargos. La familia de Jaime Esteban dice que él debe contar por qué lo golpearon, que es la gran incógnita de esta novela que todavía no permite armar el rompecabezas. El prófugo, repito el nombre por si lo conocen, no es estudiante de la Universidad de los Andes. Juan Carlos estudió allí ingeniería, pero la razón, la explicación de por qué está en el CISBEN y estudiaba al tiempo en la Universidad de los Andes es que dejó su matrícula hace ya 4 o 5 años. No estaba estudiando los últimos semestres. Bienvenidos, hay una noticia de última hora. Terminó el acto de liberación de los 2 soldados que fueron secuestrados 2 veces por una columna de disidentes de las FARC en el departamento del Meta. Fueron recibidos anoche sanos y salvos. Hay fotografías por una comisión de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia. Y hablando de noticias judiciales, les contaré de los desarrollos del juicio a Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro. El juez de Barranquilla empezó a validar las pruebas. La defensa de Nicolás Petro se queja porque están bloqueados desde que fue incluido la semana pasada en la lista Clinton, diciendo que no tiene dinero, que se quedó sin un peso por estar allí al lado de su padre. A propósito del padre, está en modo pelea con Enrique Vargas Lleras, que le pidió a Twitter que lo saque, que lo excluya de los servicios de Twitter. La tesis de Enrique Vargas, el hermano de Germán Vargas Lleras, es que deben suspenderle la cuenta o restringirlo por estar en esa lista OFAC. Responde el presidente Gustavo Petro que mejor le pidan a uno de los hombres más ricos del mundo traer su planta para hacer carros Tesla a Colombia y que haya una campaña y que le escriban sus seguidores y abogados al presidente Trump, al vicepresidente Vance y al señor Elon Musk, pidiéndole que no lo censuren de la red social Twitter, que es la plataforma que usa para comunicarse, y anticipa movilizaciones en caso de que eso suceda. Pero no es la única pelea del presidente Petro, que estalló también en críticas contra el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, que presentó una denuncia en nombre de los empresarios en Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, describiendo un ambiente de hostigamiento y de agresión del presidente Petro contra los industriales, que es una herramienta que había utilizado en el pasado el propio presidente Gustavo Petro, que ahora responde a los industriales, cómo no, con los taches arriba, diciendo que están esclavizando a los trabajadores en Colombia. Ya voy a hablarles de batalla, la última, del alfil del candidato del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda, que enfrentó anoche su primer debate político en condición de candidato presidencial. Le sacaron las fotos de Cepeda con Santrich, de Cepeda con Maduro, de Cepeda con los disidentes de las FARC, y tuvo que responder el senador Cepeda de por qué esa cercanía política, atribuyéndoselo a viejos procesos de paz. Hablando del presidente Petro, se le está derrumbando la cumbre que tiene prevista para Santa Marta en las próximas horas, que es la cumbre de los países de América Latina y del Caribe con Europa. Ya han cancelado en las últimas horas presidentes de Francia, de Alemania, de México, de Chile. No viene a la presidenta de la Unión Europea, viene sí Lula, el presidente de Brasil, y el presidente Orsi de Uruguay, pero ha habido cancelaciones producto de la lista Clinton y producto de reajustes en el mapa de la geopolítica. Bienvenidos, 6 de la mañana, 8 minutos, por supuesto, hoy historias alrededor del Palacio de Justicia, el reclamo de los magistrados por la narrativa del presidente Petro 40 años después. Los magistrados de las Cortes de hoy diciendo que eso no fue un acto heroico, que no fue sino un acto de vandalismo de criminales
de los del M-19 que hace 40 años estaban en este momento a punto de entrar al Palacio de Justicia. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este amanecer de miércoles. Hoy, hace 134 años, fue fundada la policía en Colombia, así que es el Día de la Policía. Un saludo para ellos, que nos cuidan a todos. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Nosotros no pretendemos interrumpir esa labor, entorpecerla. Estamos a un lado confiando en que las autoridades están haciendo lo que deben hacer. El CTI tiene identificado al segundo sujeto señalado de asesinar a Jaime Esteban Moreno en la madrugada del 31 de octubre tras una pelea en un bar de Chapinero en Bogotá. Se trata de Ricardo González, un hombre de 22 años que trabajaba vendiendo perros calientes en la zona de San Victorino, en el centro de Bogotá. Horas después del crimen, González habría informado a su jefe sobre un altercado a golpes ocurrido en una fiesta, mostrando miedo por la repercusión de este hecho y por eso había presentado su renuncia. Los últimos momentos del joven Jaime Moreno fueron revelados a través de nuevos videos del establecimiento comercial Before Club. El estudiante de la Universidad de los Andes salió de la discoteca acompañado de su amigo, quien vestía una camisa blanca para dirigirse al Oxxo ubicado sobre la avenida Caracas. 15 minutos después, los 4 presuntos implicados salen del establecimiento. Según el representante jurídico de Before Club, en sus registros de cámaras de seguridad no visualizaron ninguna presunta agresión en el establecimiento. Establece la hora de salida de la persona que lastimosamente fallece y posterior, aproximadamente entre 10 a 15 minutos, salen los agresores. Dentro de esta cinta de videos no se observa ningún tipo de agresión. Dichas imágenes fueron fundamentales para identificar al joven que dio uno de los golpes finales y fatales. De otro lado, en las próximas horas, Juan Carlos Suárez será llevado a audiencia donde se le imputará el delito de homicidio. Entre tanto, durante este martes en la tarde, la Universidad de los Andes rindió un homenaje a Jaime Esteban Moreno. En la Plaza Alberto Lleras, compañeros, amigos y docentes encendieron velas y rechazaron la violencia. Su sepelio se realizó en la parroquia Cristo Rey, donde una calle de honor y aplausos acompañaron la despedida. Allegados recordaron que muchos lo conocían como Jimmy. Le decían Jimmy. Era un buen muchacho, inteligente, noble, aplicado a sus estudios y muy responsable. Quienes compartimos con él, aunque haya sido por un momento, sabemos que era una persona tranquila, amable y que siempre mostraba una sonrisa en la cara. La voz de Camilo Inoue, amigo de Jaime, fue la encargada de hacer un llamado de alerta que hoy golpea a estos jóvenes donde esperan que tenga un final. Rendirle un homenaje a Jimmy no es solo recordarlo hoy, sino también aprender de lo que ocurrió este fin de semana. Recordar este momento no para vivir el dolor, sino para procurar que algo así no vuelva a repetirse. Durante un evento en la Universidad Externado para reconocer a familiares de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia, al que asistieron los presidentes de las Cortes, estudiantes y reconocidos juristas, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, sin mencionar con nombre propio al presidente Gustavo Petro, aseguró que la toma del Palacio de Justicia fue un ataque terrorista y no una genialidad. La toma del Palacio no fue una acción genial, sino una acción demencial. Un acto terrorista, según lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado. El magistrado Ibáñez también desmintió al presidente Gustavo Petro, quien negó que el M-19 haya asesinado al magistrado Manuel Gaona Cruz. La historia está demostrada en los documentos que justamente indican a partir de todos ellos y especialmente en el resumen que de los mismos hizo la Comisión de la Verdad, qué fue lo que sucedió. Por supuesto, ahí está la historia y debemos acudir a sus fuentes, y las fuentes no mienten. Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Octavio Tejero, explicó por qué el mandatario no está invitado al evento de conmemoración que se realizará esta semana. Un acto de conmemoración que es un acto solemne, íntimo, tristísimo, y fundamentalmente es un acto solemne e íntimo de la rama judicial del poder público. El juez primero especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, dio vía libre para que la Fiscalía utilice los informes financieros de Nicolás Petro en el juicio en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, así como el informe de una camioneta que sería del hijo del presidente, pero que estaría a nombre de un tercero. Que el referido vehículo Tahoe haría parte de los bienes que presuntamente fueron recibidos por el procesado como dádiva o beneficio patrimonial. Momentos de tensión en la plenaria del Senado entre JP Hernández y el candidato presidencial Iván Cepeda.
Hernández le exigió explicaciones por fotos con disidentes de las FARC y miembros del ELN, así como con Hugo Chávez. Antes de que lo niegue y antes de que amenace con denunciar, yo quiero que mire las siguientes fotos y responda. ¿Es o no es usted Iván Cepeda, este que está aquí abrazando al guerrillero de la paz, Jesús Santrich? Cepeda respondió que fueron tomadas en el marco de las negociaciones de paz y gestiones humanitarias. Sí, con los bandidos hay que dialogar, porque es la única manera de salir adelante en este país. Porque hay bandidos en todas partes, no solamente en las mesas de negociación. Usted sabe que aquí en este recinto también los hay. En la lista de los altos funcionarios que se bajaron de la cumbre CELAC Unión Europea está el canciller alemán Friedrich Merz y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. La explicación fue la poca participación de otros jefes de Estado y de Gobierno en ese evento en Santa Marta. El presidente Gustavo Petro ya había anticipado esas decisiones en un trino el fin de semana en el que el mandatario escribió: hay que denunciar que Estados Unidos ejerce fuertes presiones a los países del Caribe para que no asistan a la cumbre en Santa Marta con Europa. Matan la libertad. La defensora del pueblo Iris Marín confirmó la liberación de los soldados Ángel Humberto González y Edgar Mina Carabalí, quienes habían sido secuestrados nuevamente en San Juan de Lozada, zona limítrofe entre los departamentos del Meta y Caquetá. Los militares fueron entregados a una delegación de la Defensoría del Pueblo y se encuentran en buen estado de salud. I am young, despite my best efforts to grow older. I am Muslim. I am a democratic socialist. Soy joven a pesar de mis esfuerzos por envejecer. Soy musulmán. Soy socialdemócrata. Esas fueron las palabras de Zoran Mandami, quien ganó este martes las elecciones a la alcaldía de Nueva York con más del 50% de los votos. Con ese resultado, Mandami será el alcalde más joven de la ciudad desde 1892 y el primer musulmán en ocupar ese cargo. Eso suena bien, también suenan bien las promesas que hizo Mamdani para llegar a la alcaldía. Buses gratis, cuidado infantil universal gratis, congelar la renta por 4 años en alrededor de 1 millón de unidades de renta en las ciudades, entre otra serie de propuestas. Él dijo que iba a pagar por eso subiéndole los impuestos a las empresas y creando un impuesto base para los más ricos. Quienes ganen más de $1 millón al año tendrán un impuesto nuevo del 2%. Estados Unidos hundió otra lancha en el Pacífico. Según el secretario de Guerra Pete Hegseth, el ataque dejó 2 muertos. El funcionario publicó este video y aseguró que los servicios de inteligencia confirmaron que la motonave estaba involucrada en el contrabando de droga. Este es el ataque número 16 de la operación antinarcóticos del presidente Trump, que deja hasta este momento 66 muertos. El Papa León XIV pidió que las diferencias entre Estados Unidos y Venezuela se resuelvan mediante el diálogo y no mediante la confrontación armada. También llamó a una profunda reflexión sobre el trato a los inmigrantes en Estados Unidos. Luis Díaz vio las dos caras de la moneda en la cuarta fecha de la Liga de Campeones. El Bayern Múnich impuso 2-1 frente al Paris Saint-Germain. El colombiano concretó el doblete que le dio la victoria a su equipo. Sin embargo, antes del descanso, cometió una fuerte entrada sobre Hakimi que lo lesionó y además le provocó su prematura expulsión. Sin embargo, terminó siendo calificado como uno de los mejores del partido. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura. Testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK, medicamentos totalmente confiables. Escúchenos desde este 17 de septiembre en su plataforma de streaming preferida. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. No todas las vidas comienzan aquí. Algunas comienzan aquí.
Atención, hay un atentado, lo que parece ser un atentado terrorista en una isla de Francia, en el Océano Atlántico. Enrique Rodríguez. La Ile d'Oléron se llama, es una isla que está situada en la costa atlántica, como decías, departamento Charente Marítimo, para que se hagan una idea, está a unos 130 kilómetros al norte de la ciudad de Burdeos. Allí, un conductor ha atropellado deliberadamente a varias personas, entre ellas hay varios peatones y un ciclista. Según el diario Le Parisien, serían 10 las personas que han resultado heridas, 5 de ellas, han resultado heridas y 3 de ellas ahora mismo se encuentran entre la vida y la muerte. El conductor ha sido detenido por la policía y está bajo custodia. Las primeras investigaciones apuntan que el conductor habría gritado "Alá es grande", Allahu Akbar, antes de atropellar a esas personas. Sin embargo, por el momento, la Fiscalía Antiterrorista no está involucrada en la investigación, según ha declarado el fiscal de la zona más cercana de La Rochelle. El incidente comenzó alrededor de las 8:45 de la mañana, cuando el hombre que conducía su vehículo atropelló a varias personas en 2 pueblos, es decir, primero en uno y luego posteriormente se desplazó hasta otro, donde continuó con sus atropellos. Después del segundo round de atropellos, el hombre fue detenido por agentes de la policía cuando intentaba incendiar su vehículo. En el interior de ese vehículo se encontraron al menos 2 bombonas de gas domésticas, con lo que intentaba hacer explotar este hombre como consecuencia del incendio que estaba realizando. Según está informando el diario Le Parisien, el hombre es un ciudadano francés que tiene unos 30 años de edad y que era un viejo conocido de la policía. Había tenido problemas por su consumo habitual de drogas y alcohol y no estaba incluido en ningún fichero de seguimiento antiterrorista por parte de los servicios de seguridad franceses. Sin embargo, el ministro del Interior, Laurent Núñez, se encuentra ya desplazándose hacia el lugar y el presidente francés, Emmanuel Macron, que viaja en este momento en el avión oficial de Francia con destino a Brasil, está permanentemente informado de lo que se ha sucedido en esta isla, en la isla de Oléron, a primera hora de esta mañana, Néstor. Enrique, gracias. En Brasil es la COP30, la cumbre medioambiental del presidente Lula da Silva. Pero, y el presidente Macron viene a Brasil y no se ha hecho una pasadita por Santa Marta para el fin de semana, la cumbre de la UE-CELAC. No viene a la cumbre CELAC de Europa. No viene Macron, no viene el presidente de Alemania, no viene la presidenta Sheinbaum de México, no viene el presidente Boric de Chile. Va a ser una cumbre, dice el presidente Petro, anoche que se la quieren sabotear a propósito. 6:21 a.m, el dolor de cabeza, la gran noticia en el mundo esta mañana es el triunfo en las elecciones regionales de los Estados Unidos. Ganó un hombre que no le gusta a Trump porque es socialista, de izquierda, demócrata, musulmán, joven y carismático. Puede ser la nueva estrella de la política norteamericana, tiene apenas 34 años de edad. Se llama Zohran Mamdani. No solo la antípoda política del presidente Trump, sino va a ser un rival pensando en que el año entrante hay elecciones de medio término. Esto de ayer no solo en Nueva York, también en Virginia, en varios estados en donde fueron derrotados los republicanos, podría ser el comienzo de la pendular política de los Estados Unidos, que va de los republicanos a los demócratas o de los demócratas a los republicanos. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Hay 2 maneras de ver los resultados de la jornada de elecciones de anoche. Por un lado, una derrota del presidente de los Estados Unidos y su partido. El péndulo de la política estadounidense parece estar virando y las voces de protesta frente a las políticas agresivas del presidente Trump se están haciendo sentir. O por el otro, fueron carreras que los demócratas ganaron en plazas más favorables electoralmente a ellos. Ambas teorías tienen elementos verdaderos. El Partido Republicano perdió las gobernaciones de Virginia y de Nueva Jersey. La primera estaba en manos de los republicanos y pasa a los demócratas. Y también perdieron la alcaldía de la ciudad más importante de los Estados Unidos, Nueva York. Y fue allí precisamente donde se concentró la atención del país, porque la candidatura y la victoria de Zohran Mamdani puede marcar el primer paso del renacer del Partido Demócrata. Inmigrante musulmán, nacido en Uganda, hijo de indios, de un académico y una cineasta que llegó a sus 7 años a Nueva York. Mamdani es joven, tiene tan solo 34 años, de hecho será el alcalde más joven en la historia de la ciudad en el último siglo y hace parte de una generación que se apoya en las redes sociales para comunicarse y difundir ideas. Fue precisamente su campaña en sus plataformas donde amasa 77 millones de seguidores la que lo catapultó y le permitió sellar una victoria con más del 50% de los votos anoche, frente a un político curtido como Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York. Mamdani es todo lo que Donald Trump rechaza.
pro-Palestina, defensor de los inmigrantes, de izquierda y que se describe no como cualquier socialista, sino como un socialista democrático, un término que se lo atribuye reivindicando figuras de los derechos civiles en Estados Unidos como Martin Luther King. Y bueno, habrá quienes tengan dudas y pensarán que la combinación de estos dos adjetivos es por mero eufemismo. Pero Mamdani de verdad le tiene una descripción. Lo define básicamente como un sistema en el que hay un equilibrio entre derechos, participación e igualdad con justicia económica. Básicamente que la gente pueda vivir de manera decente. Eso dice él. Pero Mamdani también es una versión moderna de un partido demócrata que entiende que es la economía, estúpido, la forma para llegar al poder. Por eso él centró su campaña en atender el alto costo de vida en Nueva York, donde una renta promedio te cuesta unos $2.900, o donde el transporte público es lento y costoso. Por eso propuso tarifa cero para los buses de transporte público, cuidado infantil gratis y congelar el precio de la renta para alrededor de 1 millón de unidades de vivienda en la ciudad. Y ganó, y declaró victoria, hablándole con fuerza a uno de los principales opositores de su candidatura, el presidente Trump. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. Escúchame, presidente Trump, cuando digo esto. Para llegar a cualquiera de nosotros vas a tener que pasar por encima de todos nosotros. Después de todo, si cualquiera podía mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo levantó. Y si hay alguna forma de aterrorizar a un déspota es desmantelando las condiciones que le permitieron acumular poder. Esta no es la única forma, no es solo la forma en la que detenemos a Trump, sino al próximo, al que viene después de él, decía Mamdani anoche ante sus miles de seguidores tras su declaración de victoria. Todavía está ajustando algunos aspectos para pagar por lo que propone. Ha dicho o ha propuesto que, por ejemplo, va a subir los impuestos a las empresas en Nueva York y que va a crear un impuesto base para los más ricos, una tasa del 2% para quienes ganen más de $1 millón al año. Hay quienes temen que esta propuesta, la de aumentar el impuesto para las empresas, pueda terminar precipitando una salida de varias compañías de la Gran Manzana, como por ejemplo el presidente Donald Trump, quien se fue a sus redes sociales. Él durante los últimos meses, semanas, ha venido criticando muy duro a Zohran Mamdani, llamándolo como un comunista que va a despilfarrar los recursos de Nueva York y que él no va a darle recursos del gobierno federal a la ciudad de Nueva York porque Mamdani, de una u otra forma, palabras más, palabras menos, se los va a feriar. Pues ayer se fue el presidente Trump a su red social Truth a compartir mensajes donde se trató de librar de la derrota. Puso entre comillas un mensaje en mayúsculas tras conocerse la victoria de Mamdani, asegurando: Trump no estaba en el tarjetón y el cierre de gobierno son las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, decía el presidente. Hay que recordar que el cierre del gobierno ya completa su día 36, de hecho se convirtió en el cierre más largo en la historia de los Estados Unidos. Y bueno, el presidente Trump también estaba haciendo referencia no solo a la derrota en Nueva York, sino también a las derrotas en el estado de Virginia y de Nueva Jersey, donde las gobernaciones quedaron en manos del Partido Demócrata. Hoy, si uno pasa o da un vistazo sobre las principales portadas de los medios aquí en Estados Unidos, Néstor, uno puede evidenciar, por ejemplo, que la prensa está dividida frente a la victoria de Mamdani. Algunos lo destacan, por ejemplo, el New York Post, que es un diario más cercano al Partido Republicano, lo coloca con un titular de La Manzana Roja y tiene un mazo y una hoz haciendo referencia a la antigua Unión Soviética y haciendo referencia también a una de las grandes críticas en contra de Mamdani, que dicen que no es un socialista democrático, sino que es un comunista que va a acabar y que va a destruir la ciudad de Nueva York, Néstor. De todas esas características, Juan Camilo, ¿qué es inmigrante? ¿Qué es socialista? ¿Qué es musulmán? ¿Cuál es la que más mortifica al presidente Trump o a los republicanos? La que es socialista, el presidente Trump. Pues él dice que es comunista, pero es esa en particular de que es un
un individuo de izquierda. Bueno, él fue pro-Palestina, él fue muy crítico de Israel durante la guerra en Gaza y de hecho saltó un poco al estrellato, si se quiere, por haber participado en esas manifestaciones. También porque en años pasados dijo que iba a quitarle recursos a la policía, que había que quitarle recursos a la policía para financiar programas sociales. Es todo lo que rechaza Donald Trump. Sí, por eso es una derrota para el presidente Donald Trump. Ahora se pone muy interesante la política porque van de un extremo a otro. No es solo una política pendular de partidos, sino de los extremos ideológicos. Este señor Mamdani es la antípoda política ideológica del presidente Donald Trump. Aunque en realidad es un socialdemócrata, como él mismo se llama, ¿no? Que es una tendencia política que además en Europa floreció muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado, porque todas las propuestas de Mamdani realmente coinciden con esa tendencia política. Héctor, que Juan Camilo me dice algo en Washington. Sí. El término, sí, hay quienes creen que es socialdemócrata, pero realmente el término es socialista democrático. Hay una diferencia allí. Bueno, podría parecer una cuestión de retórica, pero realmente es socialista democrático haciendo referencia a movimientos de derechos civiles en Estados Unidos. Lo que pasa es que en el español se entiende distinto, pero es decir, es socialista democrático concretamente, sí, pero no socialdemócrata. Pero en sus propuestas realmente no está pretendiendo socializar ni estatizar ningún servicio. Sí está proponiendo estatizar el servicio de salud de Nueva York. No, está pretendiendo una cosa que hay en Bogotá, por ejemplo, que es que a los niños menores de 5 años los cuida el Estado gratis si sus padres lo necesitan. Y eso pues no es evidentemente comunismo. Es una manera de decir, digamos, de los republicanos y particularmente de Trump para estigmatizar a este candidato, que es lo mismo que hacen con Bernie Sanders, que en realidad es el gran triunfador de ayer, ¿no? Porque de alguna manera Mamdani es un poco pupilo, si se quiere, del senador Sanders, que ha sido pues una tendencia de izquierda del Partido Demócrata, que uno podría asimilarla a tendencias de izquierda de la historia del Partido Liberal colombiano. 6 de la mañana, 31 minutos. Ya hablaremos del señor Mamdani y de lo que significa, por supuesto, en el mapa político. El presidente Petro en Colombia pone un par de fotografías anoche, Ricardo, a modo de celebración con Mamdani. Estas fotografías fueron tomadas en septiembre, en la visita del presidente Petro hace casi 2 meses a la sede de Naciones Unidas. Sí, señor. Recuerde que el presidente Petro estuvo durante esos días vestido de guayabera cuando estuvo en Naciones Unidas y luego cuando estuvo en el famoso discurso del megáfono pidiéndole a los militares estadounidenses que desobedecieran al presidente Donald Trump. En el marco de esa visita, el presidente Petro se reúne con el nuevo alcalde de Nueva York. Hay afinidades ideológicas y políticas con el alcalde de la Gran Manzana. Cercanías allí con el señor Mamdani, repito, nuevo alcalde de Nueva York. 6 de la mañana, 32 minutos. Aparecieron con inconsistencias los videos todos, inclusive los de las cámaras del Before Club, el bar en donde había estado Jaime Esteban Moreno antes de su muerte en la noche de Halloween. Y apareció el nombre del otro joven, se llama Ricardo González, el que participó en la golpiza. Ambos regresaron al Before Club, que estuvo abierto por lo menos hasta las 4:30 de la mañana, a pesar de que la restricción en Bogotá de la hora de rumba termina a las 3 de la mañana. Golpearon, mataron a Jaime Esteban y volvieron después a la rumba. Kalila Peña. Néstor, buenos días. Los últimos momentos del joven Jaime Moreno fueron revelados a través de nuevos videos del establecimiento comercial Before Club. El estudiante de la Universidad de los Andes salió de la discoteca acompañado de su amigo, quien vestía una camisa blanca para dirigirse al Oxxo, ubicado sobre la avenida Caracas. 15 minutos después, los 4 presuntos implicados salen del establecimiento. Según el representante jurídico de Before Club, en sus registros de cámaras de seguridad no visualizaron ninguna agresión o choque por parte de los jóvenes en el establecimiento. Habla el abogado Carlos Castañeda. Que ocurrió dentro del establecimiento. Contamos con una serie de videos donde se establece la hora de salida de la persona que lastimosamente fallece y posterior, aproximadamente entre 10 a 15 minutos, salen los agresores.
dentro de esta cinta de videos no se observa ningún tipo de agresión, no se ve a las personas involucradas pues en algún tipo de conflicto, algún tipo de escarnio, de empujo, de golpes, no se notan. Sin embargo, pues ya será objeto de la investigación con el fiscal. Dichas imágenes fueron fundamentales para identificar al joven que dio uno de los golpes finales fatales, portando unas orejas de conejo y una camisa negra, de tez morena y cabello oscuro. Ha sido reconocido por las autoridades como Ricardo González, un joven que al parecer se desempeña como trabajador informal en el centro de Bogotá. Luis Alfonso Jaramillo, tío de Jaime, detalla los hechos. Bajan por la calle 64 hacia la carrera 15, seguramente ya para buscar transporte o pedir el transporte para irse para sus casas. Y no sabemos más. Este muchacho, pues también entendemos que es de la Universidad de los Andes, el que está capturado. Es de otra carrera, de hecho, pues no es amigo de Jaime. Nosotros no pretendemos interrumpir esa labor, entorpecerla. Estamos a un lado confiando en que las autoridades están haciendo lo que deben hacer. Según las investigaciones, a la salida del establecimiento, al parecer los jóvenes fueron interceptados en el Oxxo, en donde se habría generado la primera confrontación a las víctimas, motivo por el cual en busca de un vehículo para transportarse salen caminando hacia un sector poco concurrido en horas de la madrugada, en donde finalmente el joven con la cabeza pintada de rojo, identificado como Juan Carlos Suárez, y a quien se le imputarán cargos en las próximas horas, ataca con golpes a Jaime Moreno. Su amigo los intenta separar, pero finalmente el joven recientemente identificado con disfraz negro y quien está siendo buscado para capturarlo, llega corriendo a la esquina registrada y se abalanza sobre Moreno, dejándolo inconsciente. En las últimas horas, compañeros y familiares se reunieron en la Plaza Lleras de la Universidad de los Andes para despedir al joven. Habla uno de sus amigos. Le decían Jimmy. Era un buen muchacho, inteligente, noble, aplicado a sus estudios y muy responsable. Rendirle un homenaje a Jimmy no es solo recordarlo hoy, sino también aprender de lo que ocurrió este fin de semana. Recordar este momento no para vivir el dolor, sino para procurar que algo así no vuelva a repetirse. En momentos como este es normal sentir rabia, tristeza, confusión, pero más allá del dolor, debemos tratar de que este suceso sea también un recordatorio de lo importante que es cuidarnos los unos a los otros. Por ahora, con estos hechos ya fueron identificados 4 presuntos involucrados, los 2 jóvenes agresores y las 2 mujeres presentes en la escena, que fueron capturadas y seguido dejadas en libertad tras la audiencia del 1 de noviembre, Néstor. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. Con estas revelaciones, el rompecabezas se está armando de a poco. Aunque todavía le faltan piezas, ya hay más respuestas alrededor del asesinato a golpes de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes al salir de la fiesta de Halloween. La Fiscalía ya ha identificado al 4º implicado, que es el segundo que coge a golpes a Jaime Esteban, el hombre de negro, el de las orejitas de conejo adentro del bar en el momento de la fiesta. Se llama Ricardo González, tiene entre 20 y 25 años y en redes sociales, donde su fotografía circula por todas partes, aparecieron personas que dicen conocerlo, aseguran que en Bogotá trabaja como vendedor de perros calientes en San Victorino y que llegó a la capital del país desde Cartagena. Las autoridades preparan una orden de captura, mientras esta mañana será la audiencia de imputación de cargos y la de medida de aseguramiento para saber si lo mandan o no a la cárcel contra Juan Carlos Suárez, que tiene 27 años y de momento es el único capturado por este caso, estudiante de ingeniería mecánica que no estaba matriculado este semestre en la Universidad de los Andes. Los videos de las cámaras de seguridad publicados por el bar por Before también ayudaron a responder algunas de las preguntas que estaban pendientes. No hubo una pelea adentro del bar.
Jaime Esteban y su amigo, el de blanco, que lo acompaña en esa caminata en el recorrido que se llama Juan David, salieron 15 minutos antes de que el otro grupo de jóvenes se retiraran también de la fiesta. En la segunda cámara se ve cuando salen del bar Juan Carlos, Paola, Berta y Ricardo. Paola y Berta ya habían sido capturadas, pero quedaron en libertad. Juan Carlos sigue preso y Ricardo está siendo buscado por las autoridades. Solo queda la gran pregunta por responder: ¿qué provocó la pelea entre Jaime Esteban y estos otros muchachos? Pueden haber muchas hipótesis, pero la respuesta real la tiene Juan Carlos Suárez, que hoy vuelve a ser presentado ante un juez y ahí se define si va o no a la cárcel. Y es una respuesta que también podrá estar en las cámaras del Oxxo, donde se desató todo, según lo que ha contado hasta ahora otros amigos involucrados en la pelea. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 39 minutos. El holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido hace exactamente 4 décadas, sigue siendo epicentro de la controversia de esta semana entre el presidente Gustavo Petro y varios sectores, entre ellos el de las víctimas y el de los presidentes de las altas cortes. Durante un evento que se llevó a cabo en la Universidad Externado de Colombia, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, le respondió al presidente Petro sin mencionarlo, diciendo que la toma del Palacio no fue una acción genial, sino una acción demencial. Un acto terrorista, según lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado. El presidente de la Corte Suprema, Octavio Tejero, cuestionó que se quiera cambiar el relato sobre el asesinato del magistrado Manuel Gaona Cruz e hizo un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que esta conmemoración lleve a un momento de reflexión, lejos de los discursos de odio o que reabran viejas heridas. Elena Urán Videgaín, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, también asesinado durante la toma del Palacio de Justicia, lamentó que el presidente Gustavo Petro no haya utilizado los terribles hechos del Holocausto como herramienta democrática y aseguró que en su gobierno la memoria como cimiento democrático ha sido irrelevante, en respuesta a un mensaje del jefe de Estado en el que intenta de nuevo exculpar al M-19, grupo guerrillero al que perteneció, de los crímenes cometidos en el Palacio de Justicia. En las últimas horas, el presidente Petro se defendió de nuevo, negando que haya asegurado que la toma del Palacio de Justicia fue una genialidad, mientras que se conoció su declaración ante la Comisión de la Verdad, revelada por el periódico El Tiempo, en la que el hoy jefe de Estado y en ese momento representante a la Cámara negó haber tenido responsabilidad en el Holocausto, aunque citando dictámenes periciales a los que supuestamente él tuvo acceso, dijo que las balas disparadas por los guerrilleros del M-19 no asesinaron a ninguna persona de las que posteriormente fueron torturadas. Eso está controvertido por diferentes documentos en el proceso judicial. El mensaje hoy sigue siendo el mismo. La conmemoración de los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia debería ser una muy buena oportunidad para enviar un mensaje de arrepentimiento por parte de quienes cometieron el dantesco acto y sobre todo debería ser el momento para que líderes políticos como el presidente Gustavo Petro, quien hay que decirlo, ha honrado su desmovilización del M-19 hace 35 años, repudie públicamente el uso de las armas como herramienta política. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:42 de la mañana. La Puerta de la Paz Total no está del todo cerrada para el Tren de Aragua. La solicitud de esta organización comenzó oficialmente a transitar en la Casa de Nariño, donde el presidente Gustavo Petro va a tener la última palabra. Así se lo hizo saber muy amablemente la oficina del Alto Comisionado para la Paz, alias La Richanga. Es uno de los cabecillas y fundadores de la banda transnacional que quiere un cupo intentando frenar su extradición o a Chile o a Venezuela, que lo requieren por múltiples crímenes, y ahora el gobierno le dice que cómo no, que valoran profundamente su interés genuino en formar parte de esa política de paz. El limbo de ese proceso de extradición es tal vez uno de los mayores indicios sobre el alto interés que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro sobre la solicitud, que tiene fundamento sobre la pobreza extrema y la exclusión como factores que generan vulnerabilidad, y del deseo de aportar desde la prevención y la reinserción social al proceso de paz que ha promovido el presidente Gustavo Petro. Si esto avanza, sería el proceso de paz más controversial, o por lo menos la iniciación de la mesa más polémica. Si llega
llegan a darle vía libre, y sería también una nueva contradicción del presidente a su saliente ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que le había cerrado la puerta de tajo y de entrada. El presidente Petro, que ya ha defendido públicamente al Tren de Aragua en escenarios internacionales, contradiciendo al presidente Donald Trump y en general a la justicia de los Estados Unidos, que ha catalogado al Tren de Aragua como una organización terrorista. Para el presidente colombiano, solo son delincuentes agrandados por la idea de bloquear a Venezuela. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 43 minutos. Ánimos calientes y fuego cruzado entre los empresarios colombianos y el presidente Gustavo Petro. Relación tensa desde siempre, pero relación que hoy llega a su máximo clímax y entra en su peor momento en un ambiente tan tirante que prácticamente se puede cortar con cuchillo, para hablarlo metafóricamente. Enfrentamiento que tuvo como último episodio un rabioso mensaje ayer del presidente Gustavo Petro en contra de los empresarios del país, a quienes les dice que ahora se hacen y posan de víctimas cuando lo que querían era hacer víctimas a los trabajadores con sobrejornadas y salarios de miseria, y cuando lo que siguen queriendo es perpetuar lo que él llama el negocio de la medicina. Un rabioso mensaje del presidente en contra de los empresarios en respuesta a la denuncia que hizo ayer la ANDI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la famosa CIDH, con sede en la ciudad de Washington, hija de la Organización de Estados Americanos, a la que pertenecen 35 países miembros del continente, y ante la cual ayer la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales del país, que reúne a más de 1.500 empresas de distintos sectores de la economía, denunció al presidente Gustavo Petro por lo que considera un patrón sistemático de amenazas, intimidación, hostigamientos y violación de los derechos humanos. Todo ello en contra del empresariado colombiano, sus directivos, sus representantes y sus miembros en los gremios. Un documento remitido a Tania Renaún Panzi, secretaria ejecutiva de la CIDH, por parte de Bruce McMaster, presidente de la ANDI, a quien el presidente Petro ha cogido entre ceja y a cuyo gremio ha tildado de esclavista, de ser dominado por el grupo empresarial antioqueño, compuesto por gente que defiende a Hitler y defiende el genocidio en Colombia, y al que ha hecho además señalamientos públicos que llevaron a la ANDI a poner esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acompañado también de pruebas como daños físicos a sedes sindicales, campañas de descrédito digital que, según la ANDI, afectan la integridad, la honra y la libertad de asociación en Colombia. Además, representan un peligro inminente también para sus vidas. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Hoy quiero invitarte a vivir en optimismo. Un optimismo real. Mirar a tu alrededor y darte cuenta que hay muchas cosas buenas, que hay personas que te aman, que hay posibilidades. Y necesitas tener en el corazón esa certeza de que viene lo mejor. Ser optimista no es negar las dificultades, no es negar los problemas, es aceptar que a pesar de ellos vamos a salir adelante, que vamos a encontrar muchas cosas que nos realizan, que vamos a encontrar fuerza y ánimo para vencer, que le vamos a ganar a esas situaciones complejas que tenemos. Hoy te invito a ser una mujer. 6 de la mañana, 47 minutos. Buenos días, padre. Buen día, Néstor. Con ánimo, con ganas, iniciamos esta mañana metiéndole así toda la fuerza, toda la pasión, porque necesitamos vivir contentos. Nosotros no podemos amargarnos, tenemos que tener buena vibra. Hay solecito en Bogotá, es una buena noticia. Usted sabe que esa es una de mis grandes experiencias. Yo salgo y el sol... ¿Lo veo bronceado o es impresión? Claro, que chupé sol todo este tiempo. ¿Qué quiere decir chupé sol? Estuve expuesto ante los rayos solares.
Claro, podría expresarse chupó sol. Sobreexposición al sol. Pero bien, o sea, ya aprendí. Yo creí que nosotros los negros no nos echábamos bronceador, pero bloqueador, pero me eché y mira. Claro, el color moreno no destiñe. No le digo que lo veo quemado. Sí, eso me han dicho. Pero bien. Así que. Pero tú sabes, ¿no? Y usan gafas también. Claro. ¿Sabe que eso? Ahora que fui me dijeron que había como ese, pero no es como usted acaba de decir, es gafa. O sea, por favor, una gafa. O sea, el costeñol. Para ustedes no hay. Gafas. No, gafa. O sea, ok, usted usa gafa. Eso, te vi bien. Usted usa gafa. Ok. Tema de esta mañana, padre. Néstor, mira, a mí realmente la muerte de este. ¿En serio? Sí, no, muy serio. La muerte de este joven me impresiona mucho, no solo por el dolor de su familia, no solo por todo lo que ya se ha dicho. De Jaime Esteban. De Jaime Esteban, claro. Sino por la falta de compasión, ¿sabe? Sí, nuestra sociedad es una sociedad en la que necesitamos buscar compasión, necesitamos que el otro nos genere emociones donde nos identifiquemos, donde haya empatía, donde me duela el dolor del otro. Es que a mí me impresiona mucho el regreso de los jóvenes, de los dos que atacan al joven asesinado, que lo asesinan y regresan con una parsimonia, taca, como si nada en esto. Volvieron a rumbear. Mira eso. Las imágenes que ustedes han visto, las del bar Before, que muestran estas en donde se ven ellos entrando. Están de nuevo en fiesta. O sea. Mataron a Jaime Esteban y regresaron a rumbear. Sí. Tú perdóname. Que le habla de un poquito de la indolencia, de cómo estamos viviendo una sociedad de odio. Y por eso te digo, yo creo que necesitamos trabajar más en la compasión, que no es lástima. Si usted ve la hora, Ricardo, este video de la discoteca de señor. 4 de la mañana, 28 minutos. Ya habían pasado los hechos. O sea, hay dos opciones. O regresaron a rumbear después de haber matado o la hora a del video Esteban, está mal. O hay un error en pero usted y yo sabemos, la grabación. Usted y yo sabemos que la hora está bien. Sí, pero tengo una pregunta. ¿Ese bar tiene permiso para estar abierto después de las 3 de la mañana? Pero eso es otra cosa. De acuerdo, el bar estaba abierto a una hora. La máxima de hora de rumba en Bogotá son 3 de la mañana. Sí, aunque ¿cierto? eso ha cambiado en los últimos días. Yo no 3 sé de la eso, mañana. Sí, La norma hoy en Bogotá sí. son 3 de la mañana. Yo me de quedé acuerdo, en eso. El bar estaba abierto a una hora en que no correspondía. Pero entraron a rumbear nuevamente al bar después de abandonado, de golpear a alguien y dejarlo tirado ahí en el piso, porque seguramente ellos no sabían que lo habían asesinado, pero lo golpean y lo dejan ahí tirado y la vida sigue. Mira, casi que indiferencia, Néstor. Uno se llama Ricardo González, que es el que está a punto de ser capturado, ya plenamente identificado. Era un vendedor de perros calientes en la zona de San Victorino, en Bogotá. Del otro del capturado, se sabe que aunque fue estudiante de la Universidad de los Andes, se había retirado, ya no estaba cursando la carrera en la Universidad de los Andes. Néstor, como fue la y en primera esas dos información. hipótesis que ustedes están lanzando esta mañana alrededor de si volvieron después de la pelea, ¿sabe por qué creo que el problema es de la hora de la cámara de seguridad y no que hayan regresado al bar? Por el disfraz. Porque cuando él golpea a Jaime en el piso, lo deja, ya lo matan de los golpes, ya no tenía las orejas. Ni siquiera cuando va corriendo detrás de la carretilla del reciclador, González, ya no tenía, el que está prófugo, ya no tenía las orejas del disfraz. Y aquí en la cámara de seguridad todavía tenía el disfraz completo. Pues se las volvió a poner. Esa también puede ser una posibilidad, pero más a la teoría de que la cámara de seguridad del bar tiene mala la hora. La cámara, si ustedes ven en la esquina, Héctor, la esquina inferior, marca las 4:28 de la madrugada. Que indica que es una hora aproximadamente después de que ocurrieron los hechos. Pero bueno, hoy vendrá la versión que es realmente la que falta. Bueno, faltan muchas versiones, pero una versión muy importante que falta es la del agresor, que es la de la defensa, que hoy tendrá que hacer en la audiencia en la que la fiscalía le imputará cargos. Es hoy, ¿no? Es hoy y la representación de víctimas va a buscar que la fiscalía agrave la imputación porque inicialmente fue por lesiones personales. La tienen que modificar a homicidio porque efectivamente hubo un homicidio, pero la representación de la familia quiere que sea homicidio doloso con circunstancia de agravación para obligarlo en algún sentido, Néstor, a que diga quién es ese hombre de las orejitas. Para que pague un tiempo considerable. Claro, pero también para presionarlo un poquito a llevar a las autoridades a ese muchacho de las orejitas negras, el que le da el golpe que finalmente lo hace desplomarse, caer al piso.
que es la discusión jurídica que va a haber sobre cuál fue el delito que se cometió, si se cometió un homicidio, además, pues doloso, pero además en circunstancias de agravación, como dice María Camila, pero y como está pidiendo el abogado de la familia que sea la calificación, y que seguramente será la calificación que hará la Fiscalía, porque la Fiscalía en estos casos suele utilizar la estrategia de calificar por lo alto, digamos, con el mayor grado de severidad, para intentar o después negociar o justamente para tratar de que por esa vía, como lo está señalando María Camila, se fuerce a que otras personas, como en este caso la persona que está prófuga, llegue a comparecer a la justicia. Pero ahí va a estar la discusión, digo, de si hubo la intención de matarlo o no, porque ayer oí la versión de que justamente esa frialdad, que es de la que quiere hablar el padre, lo que muestra es que los agresores no pensaron haberlo matado, sino haberle dado una golpiza, y por eso siguieron, digamos, su vida relativamente normal. Y entre otras cosas, cuando, como dice, perdóname padre, digo una cosita, como dice María Camila, cuando la Fiscalía y la policía hicieron el informe inicial, lo que hicieron fue un informe inicial de lesiones en medio de una riña. Semejante paliza a alguien, y lo deja ahí tirado, inconsciente. O sea, sí hay un grado de indolencia muy alto alrededor de todo este tema. Es que ahí la pregunta si al inicio de la riña su intención era matarla, pues eso cabe un espacio. Pero cuando uno golpea a alguien y lo deja tirado en la calle de manera inconsciente a las 4 de la mañana... No es indolencia, es de verdad un intento de asesinarlo, porque lo dejó absolutamente vulnerable, desprotegido, sabiendo que no hay nadie a la redonda para que lo pueda rescatar. Entonces, y sobre lo que decía María Camila, que el golpe que le asestó, que finalmente lo desplomó. Luis Ernesto, hago una aclaración. Usted dice cuando uno golpea a alguien. No, yo nunca he golpeado a nadie. No sé uno qué hace cuando golpea a alguien. Menos en la cabeza con una patada. No, hombre, por Dios, eso por la espalda. Digo, no es una cuando alguien golpea, es que de decir, es una forma de decir. Válido, es una forma de decirlo, de acuerdo, pues porque no suena tan bien cuando alguien golpea a alguien, pero lo que quiero decir es, si uno o si esa persona viendo que queda tendido en el piso, que queda inconsciente. Es como cuando alguien estrella a un transeúnte y sale corriendo. Pues ahí claramente lo expuso a que se muriera, porque no lo socorrió, pudiéndolo haber socorrido. Por ejemplo, si estos chicos se dieron cuenta, oiga, se nos fue la mano, lo golpeamos muy duro, cayó al piso, venga, lo recogemos y lo llevamos inmediatamente a un centro asistencial, se nos fue la mano, pues ahí uno diría, oiga, no tenían intención de matarlo, pero dejarlo tirado ahí en el piso, en semejante estado, a esa hora del día, para mí sí quiere decir que no tenían ninguna preocupación con que se muriera. Todo está mal. Es lo que en el derecho penal eventualmente llaman eso el dolo eventual, ¿no? Que es justamente cuando uno puede prever que efectivamente está ocasionando el daño, como aquí en este caso, pues efectivamente le estaban dando patadas en la cabeza, claro. Y uno de los dos agresores incluso parece haberlo pisado en la cabeza después de que la víctima estaba en el piso. Pero todo eso aún a pesar de no tener la intención de causar la muerte, pero es lo que en el derecho se llamaría eventualmente un dolo eventual. Ahí va a haber un caso de derecho penal muy interesante desde el punto de vista de la calificación jurídica. A mí me parece que hay una frialdad y una crueldad. Se les agradece, María Consuelo, que se ve todo el lenguaje corporal de derecho penal, pero esto, es decir, ese es el tecnicismo de los abogados. Aquí hay una cosa mucho más grande. Lo asesinaron. Y mi tema sigue. Hay falta de compasión por el otro, hay falta de empatía por el otro. Es que no puede ser así, Néstor. Esa no puede ser la manera como nos relacionamos en las calles. Muy bien, son las 6 de la mañana, 57 minutos. Ojo que me dice un penalista que puede haber un homicidio agravado, ¿no? Homicidio agravado por poner en estado de indefensión al joven, a Jaime Esteban. Lo ponen en estado de indefensión cuando le meten el empujón por la espalda a mansalva y luego lo golpean hasta causarle la muerte. Ahí podría haber un agravamiento para estos criminales. Al margen del debate penal, padre, lo que le demuestra a usted todo esto es el nivel de hostilidad, de violencia que hay en las calles. Sin duda. Nosotros arreglamos, esa es la verdad, como sociedad lo arreglamos todo a los golpes, a los insultos, a los coñazos, a las patadas. Esto que le pasó a Jaime Esteban es una pelea, cuando nos enteremos de qué fue la pelea, por una mujer, por un taxi,
usted va a decir, ¿y cómo es posible que por eso haya terminado una tragedia de los dos muchachos? Porque los otros van a terminar en la cárcel. Claro, a todos se les dañó la vida. Sí, mataron a uno y se suicidaron los otros. ¿Vio la cifra, Néstor? 6 de la mañana. Cada día mueren en Colombia, cifras que revela el periódico El Tiempo que trae la Policía Nacional. 2000 y pico. Más de 2065 personas han muerto por intolerancia este año en Colombia. 6 en promedio diaria. 6 personas mueren por esa intolerancia y por violencia como esta que ocurrió el pasado 31 de octubre. 6 de la mañana, 58 minutos. En segundos, el padre Linero hablando del episodio en el bar, el día, la noche de Halloween. Y en segundo, los deportes. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor. Feliz mañana para usted, Néstor, y para todos. Con los elogios a Lucho Díaz, su equipo, el Bayern Múnich, que le ganó ayer de visitante al campeón de la Champions, al Paris Saint-Germain. Sabe que es una avalancha de contrastes, así como se viene elogios, calificativos, superlativos a la brillante actuación de Lucho Díaz. Hay una cantidad de ataques, incluso de insultos, de fanáticos del Paris Saint-Germain y también de la selección de Marruecos por la lamentable acción en la que termina lesionado Hakimi y por la que después de 2 golazos Lucho ve una rojaza, y la verdad es que fue una... ¿Se lo merecía? Claro, es una acción... A mí me pareció que no, ¿sabe? No, bajo la luz del reglamento, claro que es una acción para tarjeta roja. Sí, digamos que es una acción peligrosa, es una acción temeraria, hay fuerza excesiva y brutalidad dentro de la acción. Ojo, no queriendo decir que haya mala intención, lo que pasa es que el reglamento es el reglamento. ¿Pero qué dice el reglamento? ¿Cuál fue el problema de Lucho? Hay fuerza excesiva y brutalidad en la acción. Fuerza excesiva se mandó a recuperar un balón. Pero no llegó a la pelota y cruzó el tobillo del rival. Esa es estamos de acuerdo. Lo dijo el mismo Luis Enrique, el técnico del Paris Saint-Germain. Esto es fútbol, es un deporte de contacto. Lamentablemente, la acción terminó siendo brutal. Y pasa mucho cuando un delantero trata de defender, porque no está acostumbrado a eso. Porque no tiene esa condición natural. Se pasó de revoluciones, pero no creo que haya sido... Mala intención, no. Mala intención no, pero era para tarjeta roja. Bueno, del agridulce partido de Lucho Díaz. Sí, claro, obviamente hoy todos los focos... diría un amigo mío. Hombre, todos los focos están en esa imagen. Amigo fue un sinsabor muy amargo. Un sinsabor muy amargo. No, agridulce amargo no. Un sinsabor muy amargo. Pero por supuesto no podemos sacar de foco la brillante actuación, los 2 goles que marcan el Parque de los Príncipes y que vale para la victoria del Bayern. O sea, Lucho sigue absolutamente encendido pese a este infortunado episodio, bueno, que es la realidad del fútbol y del deporte en muchas ocasiones, pero que hoy se convierte en la portada, en el hombre de moda y del que todos hablan en el planeta fútbol. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Y atención, hay nuevas reglas para los perros que trabajan en empresas de seguridad.